Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy quería hablarles sobre los sueños y el soñar. Hace muchos años escribí un libro sobre el tema y sentí que compartir un poco de él era interesante en este momento. Y empiezo con esta anécdota. Cuando yo era pequeña, una tarde llegó a la casa Egberto, un peón del campo con muy mala cara, diciendo: he soñado con lluvia, una lluvia violenta y repentina, mal agüero, desgracia pronta, comentó mientras guardaba las herramientas. ¿Alguien mojado?, preguntó mi abuela muy seria. La Blanca, repuso Egberto con expresión triste. Mi abuela asintió como si hubiese comprendido algo que a mis 5 años me resultaba incomprensible. Por ese entonces, nada sabía yo de premoniciones, agüeros y sueños. Pocos días después, Blanca, la mujer de Egberto, enfermó de los pulmones y murió de pulmonía 2 semanas más tarde. Nadie se sorprendió, salvo yo. Muchos años después, supe que esta creencia no era exclusiva del campo argentino. Pues, por ejemplo, para los chinos el llanto y el pesar soñados indican una enfermedad pulmonar, y que entre los miembros de la comunidad indígena guanano, llamada Yutica en Colombia, se afirma que cuando alguien se sueña bañándose bajo la lluvia o se hunde dentro de agua y oye los golpes en la superficie, significa que alguien, o uno mismo o una misma, corre el peligro de perder la vida, o puede fallecer y será sepultado. Todas las aguas que caen significan la cantidad de tierra que echan al enterrar al difunto. Aconsejan ante este tipo de sueños que prontamente el soñador se procure que un kumu, un especialista sabedor y rezandero, le santigüe. Estas similitudes me llevaron a preguntarme sobre el origen de estas creencias y sobre todo cuánto podían tener de ciertas. Habiendo sido siempre una asidua soñadora, el mundo onírico ha tenido y tiene, para mí, un espacio de aprendizaje tan vasto y rico como el mundo que habito durante la vigilia. Queriendo aprender a interpretar mis sueños, sintiendo curiosidad al descubrir que no todos soñamos de idéntico modo, fui investigando al principio casi sin darme cuenta, luego con entusiasmo. Como dije, le toca el turno ahora a los sueños, pero ¿de qué sueños hablaré? No, si ustedes creen que hay un solo tipo de sueños, no, hay muchos. Sueños son aquellos que denominamos objetivos. Nos dominan el alma y nos empujan en pos de esos objetivos. Como cuando alguien dice, por ejemplo, el sueño de mi vida es conocer tal o cual lugar. A eso le llamamos ilusión. Y si en realidad hacemos para concretarlo, entonces, además de ilusión, el sueño es motor. También están los que llamamos soñadores, son aquellos que consideramos fantasiosos, fantasiosas, tal como consideramos fantasías nuestros propios ensueños. Esos que suceden estando despiertos o despiertas y por un ratito nos alejan de la realidad cotidiana. Están los sueños nacionales, sociales, que son las ilusiones que mueven al mundo y justifican sus actos. Y por otro lado, que no último, están los que podemos llamar sueños auténticos, que son aquellos que llegan a nosotros mientras dormimos sin participación de nuestra voluntad ni de nuestra intención, a los que quizás por ser asociados a los anteriores se tiende a restarles importancia, ya que por un lado todavía arrastramos, en líneas generales, el hábito de menospreciar en mayor o menor medida todo aquello que no obtenga reconocimiento y valoración desde el pensamiento científico y racional. No está probado científicamente, es una de las frases favoritas. Y por otro lado, no menos importante, seguimos temiendo y negando en consecuencia todo aquello que por inmaterial, inexplicable e inasible se escape al control de nuestra racionalidad. Pues bien,
En este caso, es de estos últimos sueños de los que hablaré, y al hacerlo indirectamente los otros quedarán incluidos, pues no son, a mi criterio, más que vástagos maravillosos de la capacidad de soñar. ¿Cuántas veces en sueños han tenido revelaciones sobre sus vidas y reconocido su importancia para luego olvidarlas sin traducirlas a tareas concretas? ¿Cuántas veces han obtenido advertencias o respuestas a problemas que les aquejaban sin haber utilizado en modo alguno esta información? Todas esas veces desperdiciaron una buena oportunidad. La valiosa información se convirtió en poco tiempo en un recuerdo vago, o peor, en nada. Traducir la energía del sueño en una tarea concreta acrecienta la energía, facilitándonos tener cada vez mayor acceso a esa preciosa fuente. Una hermosa referencia a este proceso de traducir en actos concretos durante la vigilia aquello que fue soñado nos lo brinda el mito de Prometeo y su hermano Epimeteo, la dupla mítica tan bien plasmada por Goethe que señala un camino de utilización concreta del material onírico. Según este mito, Epimeteo, el soñador ocioso, que conserva el entusiasmo, la inspiración y el fuego de los dioses, que constituyen el mundo de los sueños, es también el torpe, incapaz de realizar actos concretos en el mundo material, por lo que requiere de su hermano Prometeo, el prosaico y práctico sin inspiración, para que sus sueños y visiones puedan transformar la habilidad artesana de su hermano en arte. Del mismo modo, Prometeo, el hábil, requiere de su hermano para obtener la materia creativa a la que dar forma. En cada uno de nosotros y nosotras habitan estos hermanos, instándonos a realizar una acción consciente para ver traducidos en hechos concretos las visiones y contenidos de nuestros sueños, a fin de que nos permitan la utilización de la energía o potencia que poseen. Gran parte del tiempo que vivimos los pasamos durmiendo, unos más, otros menos, todos y todas dormimos. Podríamos afirmar que nuestra existencia transcurre entre dos mundos, el de la vigilia y el onírico. ¿Por qué entonces no darle a ese otro mundo la importancia que le otorgamos a lo que denominamos la realidad o el mundo real? Solo porque nos consideramos en él despiertos, despiertas y lúcidos o lúcidas. Esa otra realidad en la que habitamos durante las horas que dormimos nos pertenece tanto como la realidad de la vigilia. En el universo onírico, el pensamiento racional, lógico y tranquilizador no tiene cabida, por lo que nos brinda una oportunidad para percibir, escuchar, entender, ver, acceder a nuevas dimensiones del lenguaje y la percepción. Y en ambas obtenemos conocimientos, tanto de nosotros o nosotras mismos, como del universo en que habitamos y el modo en que lo percibimos. El dormir resulta tan indispensable para el organismo como comer y beber. Y esto no solo por la función reparadora del descanso, sino porque al dormir liberamos nuestro mundo interior, inconsciente, permitiéndole expresarse. Y afirmo yo, pero no solo yo, acceder a una riqueza de información insospechada para la limitada mente racional. Soñar soñamos todos, algunos con mayor intensidad que otros, algunos recordando vívidamente sus sueños, otros no recordándolos nunca al punto de creer que no sueñan. Hay quienes sueñan en colores y quienes lo hacen en blanco y negro. Hay quienes utilizan sus sueños y quienes no. Y sobre todo hay preguntas, cientos de preguntas en busca de respuesta. La preocupación, curiosidad e interés por el mundo de los sueños nace en el comienzo mismo de los tiempos. Soñaba el hombre prehistórico, soñamos nosotros, incluso los animales sueñan. Y aunque de momento no sé de nadie que haya podido indagarles al respecto, sí es posible afirmar que sueñan, ya sea por la observación espontánea de aquellos o aquellas que conviven con ellos. Quien que tenga un animal no lo ha visto quejarse, inquietarse y hasta sonreír mientras dormía. Como por las experimentaciones electroencefalográficas, auténticamente científicas, que demuestran que lo hacen. Aparentemente, no todos los animales duermen de forma similar a como lo hacen los humanos.
De momento los científicos sostienen que únicamente los de sangre caliente tienen un sueño de ondas lentas, un sueño profundo, que se llama la fase REM, de la que ya les hablaré. Se dan los pájaros y principalmente en los mamíferos. Entre todos ellos son los gatos quienes pasan más tiempo por día en la fase REM. Bueno, imagino que hacerle una prueba a una hormiga ha de ser harto complejo, y ni que hablar de a un molusco. De todos modos, saber que sueñan o que no lo hacen no modificaría la importancia que el sueño tiene para nosotros los seres humanos. Aclarando lo de la fase REM. Cuando dormimos, atravesamos distintas fases. Una de ellas es la fase REM, que es el momento en que realmente soñamos. Si nos despiertan o despertamos en ese periodo, recordamos más vívidamente el sueño. Esta fase es sumamente importante, pues tiene como función la organización y o mantenimiento del sistema nervioso central, reparando durante esta fase el restablecimiento bioquímico del cerebro e inclusive de los sistemas biológicos. Bueno, aclarado este punto, continúo. Es mucho más que probable que en los primeros tiempos, no me atrevo a afirmarlo porque no recuerdo haber vivido en ese entonces, el ser humano al que denominamos primitivo o prehistórico, al habitar en un mundo vasto y desconocido, se asombrase a diario. Asombro que lo impulsaba, tal como aún sucede con nosotros y nosotras, a encontrar respuestas a sus muchos interrogantes, fuesen estas ciertas o imaginadas. Entre esos misterios estaba el del sueño. Algo sucedía cuando dormían, allí, del otro lado de la realidad de la vigilia. Existía un extraño universo al que se ingresaba aún sin pretenderlo, y al regresar al mundo conocido de la vigilia, muchos y muchas, y no todos o todas, traían consigo memorias de ese otro mundo. ¿Dónde viajaba el alma, o mente, espíritu, del durmiente cuando su cuerpo reposaba? ¿Era posible quedar atrapado o atrapada en ese otro mundo? ¿Cómo protegerse? ¿Qué significaban las imágenes y experiencias que en ese otro mundo sucedían? ¿Se trataba de mensajes de los dioses? Estas y otras muchas preguntas probablemente surgieron en ellos, en ellas, y si bien cada cultura intentó darle sus propias interpretaciones y respuestas, por lo que ante un mismo tema nos han legado diversas perspectivas, en todas, en algún momento, surgieron individuos que optaron por asumir la función de convertirse en intérpretes. Chamanes, sacerdotes y sacerdotisas, brujos, brujas, y más tarde, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psicoanalistas y diversos profesionales. No todas las culturas consideraban al sueño del mismo modo. Para unos era una puerta de contacto con las divinidades, para otros un mundo temido, para todos algo a tener en cuenta. Hoy día, con toda la tecnología y los cambios de paradigma, con toda la información y el conocimiento, seguimos soñando. Y el sueño sigue siendo un universo extraño al que intentamos otorgarle sentido, limitarlo, negarlo o utilizarlo. En el mundo antiguo, soñar era sagrado. Brindaba la oportunidad y la vía para entrar en contacto con el mundo del espíritu y obtener de este modo consejos, guía y curación. Tan importantes han sido los sueños que hallamos en las mitologías de deidades responsables e inductoras de los mismos. Por ejemplo, en Grecia, al dios del sueño le llamaban Hipnos, Somus entre los romanos. Era hijo de la noche y hermano de la muerte. Se le representa como un joven que toca la frente de los hombres con una varita. Sus hijos fueron Morfeo, Iquelo y Fantaso. Morfeo, hijo del sueño, y la noche, Nix, era el encargado de mostrarse a los hombres en sus sueños. Será por eso que hoy en día su nombre continúa vigente en nuestra mente, asociándolo con el sueño. Me entrego en brazos de Morfeo. Un mito relacionado con el sueño cuenta que Selene, la diosa de la luna, que junto a sus hermanos, Helios, el sol, y Eos, el amanecer, gobernaban con eficacia el paso de las horas, descubrió una noche, mientras efectuaba su viaje, al bello pastor Endimión, de quien inmediatamente se enamoró perdidamente.
Endimión era humano y susceptible de envejecer y morir. Selene no podía soportar este sino cruel y una noche pidió a Zeus que le sumiera en un sueño profundo y eterno que le permitiera mantenerse bello y joven por el resto de los tiempos. En otras versiones afirman que fue Hipnos, el dios del sueño, quien a pedido de la diosa durmió en Endimión. En el mito de Alción, hija de Eolo, el dios de los vientos, y su amado esposo Ceyx, rey de Traquinia, encontramos también la intervención de Hipnos y su hijo Morfeo. Cuenta el mito que Ceyx murió ahogado al naufragar la nave en que viajaba a causa de una terrible tormenta enviada por los olímpicos en castigo al amor arrogante de los esposos. Alcione, que nada sabía de esta desgracia, cada día acudía al templo de Juno a rogarle por el pronto regreso de su amado. Juno, queriendo ayudar a Alcione, envía a Iris como mensajera en busca de Hipnos para que éste se encargue de hacer saber a la viuda sobre la muerte sufrida por su esposo. Hipnos eligió a Morfeo para cumplir con la tarea, ya que es este el dios que imita a los hombres. Los otros hijos de Hipnos cumplen distintas funciones, de las que ya les hablaré. Como les decía, Morfeo, en los brazos de la noche, acudió junto al lecho de Alcione y tomando la figura y forma de Ceyx, se le presentó develándole la verdad. El mito concluye cuando Alcione, presa de dolor, va a orillas del mar en busca de su esposo amado y las aguas traen a sus pies el cadáver de Ceyx. Viendo los dioses tan desesperado dolor, los convirtieron en los pájaros que llamamos Martín Pescador, quienes desde entonces repiten la última escena durante los 7 días que preceden al solsticio invernal y los 7 subsiguientes, en los que mientras Eolo, el dios de los vientos, prohíbe que sus vientos agiten las aguas, la hembra, luego de lamentar la muerte del macho, construye el nido en el mar y en él pone sus huevos. Dije antes que hablaría de los otros hijos de Hipnos, y así lo haré, de aquellos sobre los que tenemos noticias, pues bien puede haber tenido otros que nosotros desconozcamos. Además de Morfeo, estaba el dios a quien los dioses llamaban Iselón, el que imita, y los hombres llaman Fobetor, el que espanta. Capaz de asumir la figura de las bestias salvajes, pájaros y serpientes. Es quien invade los sueños con escenas que aterran. El tercer hijo es Fantasios, el que hace imaginar, que puede transformarse en roca, en tierra, en costa, en pico y en toda suerte de objetos inanimados, construyendo escenas cambiantes, extrañas, a veces plácidas, otras confusas, en nuestros sueños. Los 3 acudían a pedido de su padre o bien de otros dioses a llevar los mensajes encargados y a veces, solo a veces, movidos por sus propios deseos. En ocasiones los dioses prescindían de ellos y se mostraban en persona. Pero esto, según afirman los antiguos, solo ocurría a los elegidos, a los reyes y a los miembros importantes de la realeza o el sacerdocio, y nunca al vulgo. Dejando a Hipnos y sus hijos, sigamos con los mitos. Uno, esta vez de origen nórdico, cuenta que la valquiria Brunilda también fue sumida en un largo sueño por medio de la espina del sueño que le clavó el dios Odín, como castigo por haber concedido la victoria a un guerrero joven en vez de al anciano como debía. Por ello, ya no podía ir con sus compañeras repartiendo la victoria por los campos y tendría que casarse con un mortal. El mortal que la rescató y despertó fue el valiente Sigurd o Sigfrido. Para la cultura Rapa Nui de la isla de Pascua, son los misteriosos Akuaku, deidades responsables del sueño. Las deidades o personajes benefactores y poderosos que rigen y surgen en el mundo onírico. Celosos guardianes de tabúes, estos espíritus capaces de adoptar corporeidad humana llenan de temores el sueño debido a que toman represalias y acarrean toda suerte de desgracias a los incumplidores. Los egipcios, que consideraban a los sueños como mensajes de los dioses, tenían Serapín, o templos de los sueños, todos bajo la tutela del dios Serapis, dios de los sueños,
y en algunos casos también se utilizaban los templos de Isis, en los que, al igual que sucedía en Grecia, se acudía a incubar sueños. Constancia de esto nos da el papiro del Al-Madiné, que se remonta al 2000 a.C., en el que se instruye al soñador en la forma en que se ha de interpretar el mensaje de la divinidad, es decir, el sueño. Claro que no se agotan acá las asociaciones míticas ni las leyendas, pero bastan como ejemplo. De estas viejas leyendas se han derivado historias y cuentos para niños que aún hoy en día poseen vigencia, y por nombrar una muy conocida, ¿quién no recuerda? La Bella Durmiente. Tiempo después, cuenta Virgilio en su famosa obra La Eneida que hay dos portales del sueño. Uno es de cuerno, por el cual salen fácilmente las sombras verdaderas, y el otro es de marfil, perfectamente pulido, pero por allí los espíritus y los sueños falsos se elevan a lo alto. La puerta de marfil era la puerta de los dioses. Por lo tanto, solo los sueños verdaderos podían pasar por ellas. Y por ellas era necesario cruzar para ir en busca de una visión real. Los sueños confusos, desarticulados y engañosos pasaban por la puerta de cuerno, el reino de los mortales. La frase, vete al cuerno, tan utilizada, viene de aquí. Para los mapuches del sur de Chile, el sueño era y quizás es una función integradora. Concebían sus sueños como viajes espirituales. Las familias discutían diariamente sus sueños. La interpretación grupal disipaba los temores, ya que el soñante sabía que es posible disipar toda predicción negativa por medio de una ceremonia adecuada. Y por otro lado, compartir los sueños facilita una mayor cohesión grupal. Para darles un ejemplo, los mapuches creían que soñar con fuego era de mal agüero, ya que siempre indicaba una fatalidad. Si el fuego era pequeño, advertiría sobre una enfermedad, pero si era un gran fuego, anunciaba una muerte. Vemos que los sueños durante milenios han despertado, valga el término, inmensa curiosidad. Se ha teorizado mucho sobre ellos. Abundan ejemplos del papel crucial de los sueños en la vida de los poderosos. Los sueños de José en el Antiguo Testamento, los sueños de Ciro que hallamos en los anales, los sueños del faraón, las respuestas de Aníbal, los sueños agoreros de Sófocles y Sócrates. Y ya que mencionamos la Biblia, miremos en ella a ver qué hallamos. Como por ejemplo, ¿quién no recuerda el sueño del faraón, que vio en sueños 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y en otro sucesivo 7 espigas llenas y 7 espigas vacías? José, hijo de Jacob, interpretó el sueño como una advertencia de Dios. Supuestamente esta premonición salvó a Egipto de una hambruna segura. Y podríamos seguir añadiendo sueños y más sueños de este tipo. Dejando por un ratito el mito y regresando a nuestra cotidianidad, cierto es que cada uno de nosotros tenderá a tener sueños más o menos vívidos, según sea el nivel de aceptación o represión inconsciente del material onírico. Influyen también nuestras características naturales. Si somos más pensantes o racionales, o más sensoriales e intuitivos, si desarrollamos más o menos la fantasía e imaginación, si dormimos relajados o no, el estado del organismo, con mayor o menor nivel de estrés, si tomamos o no medicamentos inductores del sueño sedantes. Incluso existen sueños que podemos llamar especiales, entre los cuales encontramos, por ejemplo, aquellos donde tenemos experiencias transformadoras y que al soñar sentimos que es de por sí un sueño especial. O esos otros en que algunos o algunas pueden experimentar lo que se llamaría un desprendimiento astral. Haciendo una síntesis máxima, consciente de que es tan solo un esbozo, podemos decir que los fisiólogos atribuyen el dormir a una necesidad fisiológica y el soñar a imágenes y percepciones, información inconsciente, que el durmiente recibe durante el sueño y codifica en imágenes. Por ejemplo, ruidos externos, un calambre, etc. Los psicoanalistas y psicólogos lo relacionan con algún símbolo, material o represión del inconsciente, que busca una vía de expresión, sublimación o comunicación. Pero ninguna de estas técnicas nos guía hacia lo esencial.
porque lo esencial no depende del psicoanálisis ni de la neurofisiología. Desde un punto de vista espiritual, el objeto del sueño y de su elaboración onírica es llevar toda esta información a la conciencia. Para ello es necesario transformar la energía y el discernimiento del sueño en opciones y acciones. Esto implica utilizar la energía liberada por el sueño para que no regrese al inconsciente, es decir, que no se olvide al poco tiempo y deje de estar disponible. ¿De qué sirve saber si ese saber no es aplicado en la acción concreta? De nada, pues la utilización del saber, cualquiera sea, lo que hace de este algo valioso. Para eso, uno de los recursos que podemos utilizar es, por ejemplo, dejar al lado de la cama un papel y un lápiz, un bolígrafo, y apenas uno empieza a despertar, escribir como sea, lo primero que le surja, sin juicios, sin racionalizar, dejándolo ser. Porque de ese modo, poco a poco, vamos a ir recordando más los sueños. Y seguramente también vamos a poder ir entendiéndolos mejor. Nada, es simplemente un consejo, una idea, si les sirve. Claro que hay mucho más para contar, porque muy variados son sueños y soñadores. Pero baste por hoy con esta introducción y cierro con una historia. El ciervo escondido, que es un anónimo chino. Y cuenta así: un leñador de Chen se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó como si fuese un sueño a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar al ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: un leñador soñó que había matado a un ciervo y olvidó dónde lo había escondido. Y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. Tú habrás soñado que viste a un leñador que había matado a un ciervo. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero, dijo la mujer. Aún suponiendo que encontré el ciervo por un sueño, contestó el marido, ¿a qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche, el leñador volvió a su casa, pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó. Y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo, y también soñó quién lo había encontrado. Al alba, fue a casa del otro y encontró el ciervo. Ambos discutieron y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró el ciervo y ahora te lo disputa. Pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Luego, nadie mató al ciervo, pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. El caso llegó a oídos del rey de Chen y el rey de Chen dijo: ¿y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo? Espero que les haya interesado el tema. Si les gusta, podemos hablar más de él. Y nos oímos en el próximo podcast. Espero que estén muy, muy bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.